Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de Quit, el canal cultural Jenny el Ateneo. Soy Fabiana Scherer y voy a conversar con Pablo Berzi, escritor, guionista y periodista uruguayo, compañero de colegio de las víctimas de la tragedia o milagro, ya vamos a hablar de eso. Escribió La Sociedad de la Nieve, historia publicada por Planeta y que Netflix llevó a su plataforma bajo la dirección de Juan Antonio Bayona, película nominada al Oscar a Mejor Film Internacional. Felicitaciones, Pablo, por todo lo sucedido. Muchas gracias, Fabiana. Si hay un caso donde la felicitación es coral y compartida, es este. Sin 800 duda. personas trabajaron en la película, además de los sobrevivientes y de los familiares de los que no volvieron, que nos ayudaron y nos dieron toda su confianza desde el año 2016. Es fantástico lo que está pasando con la Sociedad de la Nieve, tanto con el libro, ¿no? Lo que ocurrió en su momento y ahora con la película. Y lo traigo, digo, porque este año justo se cumplen 52 años. Y al comienzo decía, ¿no? De lo que en algún momento se tituló como Milagro y otro Tragedia de los Andes. Y creo que, bueno, que la película también marca esto, ¿no? Esta oposición de palabras, este juego de palabras en algún momento que, bueno, para titular, viste, como vos periodista sos también, sabías cómo eso. Pero bueno, 52 años del accidente aéreo que sufrió el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en el Valle de las Lágrimas en Malargüe, en Mendoza. Y como bien decís a modo de prólogo, ¿no? En el libro decís, en la nueva edición, el medio siglo puede ser un momento propicio para ajustar el foco en los que no volvieron, los que dejaron una estela de dolor lacerante que nunca termina de cicatrizar en sus familias y amigos. Pablo, me atrevo a decirte que te transformaste en el vínculo, ¿no? En la voz de los sobrevivientes y de los que ya no están. Y lo hiciste con el libro y lo hiciste ahora con Bayona en el film. Está bien, la palabra vínculo me parece adecuada, Fabiana. Yo siempre me llamaba a mí mismo como un facilitador, pero es un vínculo, en rigor es un vínculo, porque con el libro es una situación distinta. Soy del mundo, me crié con ellos, o sea, me, Claro. me crié junto con estos chicos. Entonces ahí había como una especie de compromiso cuando en un colegio especialmente especial, solo de varones, años 50 y 60, parece la prehistoria. Hoy no sé si existen colegios solo de varones o solo de chicas, no sé si existen, en verdad. Bueno, en los 50 existía. Y entonces, bueno, no había otro escribidor en ese grupo, no había, se jugaba rugby, entonces lo admitían. Y ahí cuando viene esa especie de cataclismo que se cae un avión en el medio de la nada, porque los Andes argentinos son la nada, yo estuve ahí, argentinos y chilenos, pero cayeron del lado argentino, es la nada y desaparecen y no sabes si están vivos o están muertos durante 72 días. Eso te genera como una especie de compromiso. ¿Quién cuenta la historia? El primero la cuenta Viven, yo empecé a ayudar a Nando al principio, después no nos servía, éramos muy jóvenes, vino un libro Viven imprescindible, pero se publica un año después, muy cercano, y ahí vienen algunos intentos individuales, vino Nando Parrado, un excelente libro en el 2006, Carlitos Páez previamente en el 2003, pero siempre intenté hacer una visión de conjunto, una visión coral, eso que tú acabas de decir, porque a mí me quedó claro siempre, y eso fue la premisa que tuvimos con Bayona, que hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Y yo que no Claro. estaba en el avión, yo tengo amigos vivos y amigos muertos, entonces es tan claro, se me hubiera ocurrido a mí o a cualquiera, que tenés que hacer la versión coral, o sea, y la versión coral te lleva de la mano a los diferentes tipos de heroísmo. Está el héroe épico clásico que es Nando, Roberto, que atraviesan la cordillera, o Tintín, que hace los primeros 3 días, y todos los otros, eso está planteado en el libro. Y los que dan todo y no llegan a la orilla, ¿qué Ujú. son? Sí, Que- totalmente. Bueno, eso es lo interesante y bueno, justamente lo que llamó la atención de Bayona, ¿no? Pero pienso en esto, Pablo, digamos, un poco la génesis, digamos, de la Sociedad de la Nieve fue esa crónica que escribiste en su momento, justamente porque, bueno, también el caso, lo que ocurrió cuando se dio la noticia que estaban vivos, ¿no? Que habían sobrevivido algunos, el periodismo se centró mucho en el amarillismo y ahí vos te pusiste como ese portavoz, por eso digo, en este comunicador, en este nexo con las familias para contar una verdad, ¿no? Porque si no era como que estaban sin voces los que habían sobrevivido y sin voces los que quedaron. exacto, pero sin ningún mérito personal, o sea, no había otro, Mm, Fabiana, o sea, que tuviera la versión, ahora
haciendo unas entrevistas hace 2 meses, muy poquito, que alguna salió ya publicada en las redes de Netflix, es una obra de Netflix. Son pequeñas entrevistas que hicimos, pequeñas no, son entrevistas de 16 entrevistas que hicimos después de la película, con sobrevivientes y familiares de los que murieron. Y cuando los familiares me hablaban, sí, pero qué bien retratado estaba, y yo les decía, pero si yo lo conocía, ¿cómo voy a tener la deslealtad de retratarlos mal si yo sabía los puntos que calzaba? O sea, Mm. es un compromiso que es como, es difícil de delegar, que te hubiera pasado a ti, Fabiana, o a cualquiera en mi situación, cualquiera que estuviera en mi situación, que, se hubiera criado con estos chicos, con los vivos y con los muertos, y que le gustara escribir, o sea, que le gustara eso de bucear en territorio desconocido para encontrar respuestas que no tienen respuestas fáciles, esa diferencia entre lo simple y lo sencillo. Lo simple es lo playo, lo llano. Lo sencillo simplemente es una manera de comunicar más enjuta, pero que puedes ir muy hondo. Ujú. Entonces, era una tarea como indelegable. ¿A quién se la delegas tú? Si fueras tú, proponete tú, Claro, sí, sí, o sí, quien nos por está escuchando supuesto. y Alguien viendo, de que pueda que tiene que ser reflejarlo, conocer de confianza y, plena, y donde que está uno desde, y pueda, que está claro, desde adentro. claro. ¿Cómo vas cómo vas a no hacerlo? Por Mm. supuesto que una obra no anula ni reemplaza a las anteriores, ni en las películas, en cuanto es un hecho real de este calibre. 72 veinteañeros entre la vida y la muerte. 72 días. 72 días, un montón de chicos, 29, 27, 19, 16, entre la vida, en la cornisa y la vida y la muerte. O sea, ahí tenés toda una experiencia que es, como dice Canesa, un laboratorio de comportamiento humano irrepetible, donde se Claro. da el pacto de entrega mutua, que es el ejemplo de generosidad más extremo que conozco. Por eso, ahí Entonces, justamente voy, lo nombrabas, Pablo, que es el pacto, ¿no? Y justamente el título, La Sociedad de la Nieve, porque realmente ahí lo que se plantea, y tanto en tu libro que vos lo mostrás y lo indagás y descubriste, digamos que era cómo se fue ampliando esa sociedad, cómo se fue construyendo esa sociedad, ¿no? Que eso obviamente tenías que conocer a quienes estaban y también ellos conocerte para realmente dar luz a esa sociedad, echar luz de cómo se forma y se construye. perfecto lo que decís. Y toma en cuenta que es una sociedad que son 45, incluye a los 29 muertos. Por No son, supuesto, por supuesto. el libro Viven, dice el título, es genial, pero se titula Viven, y los que no Claro. viven, o sea, había que incluir a los... Y yo por eso a los 30 años, Fabiana, yo hice un pequeño ensayo que se publicó en un diario en Uruguay que se titulaba Nosotros los Otros, que es Mm, contado desde el punto de vista de los que murieron. O sea, la mm, historia, ahí son los 29, no son los 16. No era como contraponerlo a Viven en lo más mínimo, pero era esa necesidad que te decía, ese compromiso. Y digo, pero ¿quién va a contar lo de aquellos chiquilines que tan poca gente los conoció porque murieron a los 20 años? ¿Quién lo va a mm. hacer? Y bueno, y ahí, y cuando se hace la Sociedad de la Nieve, con esa fórmula coral de ponerlo en primera persona, porque en un momento determinado, cuando tenía el material, me daba cuenta que era imposible ponerme, por más ejercicios que hiciera, por más que fueras a la montaña, es imposible ponerte en ese estado de vida, muerte, realidad y realidad que vivieron ellos. Entonces uso esa fórmula literaria, que es ponerlo en primera persona, que claro, no es una transcripción tal cual. Yo tuve cientos de páginas para poner ese Claro. extracto, pero lo Ujú. hablaba con cada uno de ellos y llegábamos a que eso reflejaba la esencia, que en el fondo una película es lo mismo. La película de Bayona lo que hace es, porque son elipsis tras elipsis, o sea, no está tal cual, pero simbólicamente está el espíritu de lo que sucedió en el 72. Mira, justamente hablas de simbolismo y se me viene una escena y que la describís en tu libro y que está muy bien en la película y que el primer gesto, ¿no? Cuando, para no morir congelados, es el abrazarse. Y obviamente es como una metáfora, ¿no? El abrazo para darse calor, el abrazo para construir una sociedad, el pacto de acá estamos, de somos amigos, nos conocemos y tenemos que salir de esta, ¿no? Yo creo que es perfecto lo que decís. El primer gesto es el símbolo de la sociedad de nieve. Y el segundo gesto, que es a la mañana siguiente, es cuidar a los heridos. O Mm, sea, ahí ya se empieza, si bien el grupo todavía no se conoce demasiado y la sociedad recién está en las primeras formulaciones, los primeros gestos ya te pautan por dónde viene.
y que ya te pautan que es completamente diferente a las ficciones apocalípticas, que nos dicen Claro, que el ser humano en una situación como esta, perdidos en el fin del mundo, en el lugar abandonados, que eso lo descubren después, al 10.º día, que lo que surge ahí es el lobo como el hombre como lobo del hombre, la jauría, el sálvese quien pueda. Acá es exactamente lo contrario. Acá lo que surge es una sociedad pautada por la compasión y la misericordia. Esa es la verdad. Y por la generosidad más extrema, que es el caso de la entrega, del pacto de entrega mutua, que está escrito en una carta de uno de los chicos que murió. O sea, claro. yo me pregunto, yo creo que aquí, porque a mí me parece fascinante, Fabiana, entender la post-película. Yo lo hablé hoy con Bayona, lo hablé ayer por teléfono con él, lo hablamos siempre. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque nosotros preveíamos que iba a haber una ola, pero no un tsunami. Así que, como dice Bayona, lo dijo en los diarios, está medio mundo dentro del avión. Mm. Medio mundo, los jóvenes están adentro del avión discutiendo y planteándose los mismos dilemas y preguntas que se hacían los chiquilinos en el 72. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que es porque tocamos algunas fibras que están como adormecidas, o sea, que es, nosotros como que el ego lo adornamos con tantos disfraces y está adormecido que en el fondo no somos el lobo del hombre, como dice Thomas Hobbes. En el fondo Mm. somos personas que pudiendo elegir, elegimos la generosidad, la entrega, el altruismo. eh, y este es un ejemplo extremo, extremo, desmesurado, exorbitante, donde se muestra eso. Yo creo que también, porque no es un ejemplo tibio, es un ejemplo desmesurado, es como un lente de aumento, una lupa. En una Mm. lupa muestro 45 personas que son poquitas en el fin del mundo, que son los Andes argentinos, el fin del mundo. No tenés aire, no puedes respirar y es la nada. Cuando ellos llegan arriba, como se ve en la película, que es exactamente el lugar, lo que ven es el infinito de montañas, el infinito de montañas. Y vos estando en el Valle de las Lágrimas, solo ves lo inorgánico, estás como en Marte. Y eso los lleva, vos dirías, en las ficciones normales, te lleva a Mad Max, ¿viste? O te lleva a todas las distopías, lo contrario de la utopía. Todo lo que vemos Claro, son distopías. Pero en verdad, totalmente de acuerdo. Mm. pero en verdad no, en la verdad absoluta, lo que ocurrió fue lo contrario. Mm. Entonces yo digo, Fabiana, desde el año 72, de que tengo 22 años, yo tengo esa visión de la vida y del mundo y de los seres humanos. Pero porque ellos me la enseñaron, no porque es un capricho, ni porque leí filósofos altruistas, no. Es porque yo lo aprendí con ellos. Los chicos con que me formé me mostraron que cuando el hombre está desesperado, perdido, lo que surge es eso, no surge el lobo. Claro. Tengo una visión optimista, pero y Ujú. yo creo que lo que está pasando ahora es lo que en el fondo nos pasó a los cercanos desde siempre, porque a los amigos de cercanos les pasa lo mismo que a mí. No es un mérito propio, en lo más mínimo. Por eso pensaba Entonces, y en lo que decía al comienzo, ¿no? Que justamente estos títulos, tragedia y milagro, ¿no? Un sí, poco el juego y ese reconciliar esos opuestos, ¿no? Que hizo Bayón y que hiciste vos también en el libro, porque cuando uno lee el libro, cuando uno ve la película, se mezcla ese dolor y la alegría también, ¿no? Está el dolor, pero hay alegría también. Un juego de totalmente. opuestos que uno dice, ¿qué está pasando? Y me imagino Sí, y me atrevo a preguntarte si recordás aquel momento en el que escuchaste la noticia del hallazgo de los sobrevivientes, ¿no? Que sí, imagino que para vos justamente se habrá mezclado estas sensaciones, el dolor y la alegría, porque perdiste a muchos que sí. conocías y la alegría de quienes también habían sobrevivido, ¿no? Sí, y te diría más, Fabiana, aprendí como que esa ambigüedad no son opuestos. O sea, sí, claro que Ujú. me acuerdo cuando aparecieron los primeros nombres de Roberto y de Nando, y cuando la lista del día 22, la lista, me acuerdo en las circunstancias, en mi dormitorio, mirando unas hortensias por la ventana, y eso de llorar y reír al mismo tiempo. Y ahí como que eso quedó a fuego, fue ese recuerdo, digo, no es mío. A todos los que nos conocíamos nos pasó lo mismo. Y en mayor o menor grado, a todos, porque eso es como una ruleta. eh, yo no se me ocurre una lista más ambigua y más trágica y gloriosa. No se me ocurre esa lista de los 16 que sí y los 29 que no. Entonces, cada uno que sí le estaba como quitando el espacio a otro que tal vez no. Y cuando termina la lista me faltaban dedos, pues yo los iba siguiendo con los dedos. Los dedos, me faltaban dedos, pero no puede ser, porque había un montón de inmortales en mi memoria compartida que no estaban en la lista.
Entonces uno aprende con eso, y yo creo que también con la película eso se torna todavía más explícito. Uno aprende a jugar con esas ambigüedades, como que Mm, no son tan opuestos. O sea, fíjate eso que hablábamos hoy, Fabiana, si hay 16 vivos, porque hay 29 muertos, y si ellos hacen ese pacto de si yo no vivo, tú seguí por mí, usándome a mí, entonces no es tan antagónico, así como ocurre en el alude, les ocurre a ellos, viste que ellos lo cuentan, está en la sí, película y está en el libro muy claro, que los que estaban muriendo se estaban entrando en un estado de paz, no obstante cuando les destapan la cara vuelven al infierno. Entonces uno se pregunta lo mismo que ellos, pero yo volvería al infierno o sigo en esa placidez que es la muerte. Entonces, lo que creo que logra la película, y que esa es la explicación del tsunami, que a mí lo que más me fascina es entender la post-película, por qué está pasando lo que está pasando con una historia que tú dirás es pequeña y es vieja, tiene 52 mm, años. Y yo creo que te pone en un momento, tal vez, esto no quiero talentear, pero en un momento de la humanidad donde tendemos a los elementos simples, simples, no sencillos. Simple quiere decir eso, playo, que no tiene profundidad alguna, donde estamos copados incluso por películas que son muchos como, para mí me parecen muchas, yo veo mucho cine como que me gusta infantil. mm, Entonces yo creo que hay como un desprecio de los espectadores que quieren algo más maduro, o sea, porque no me subestimen. Yo creo que esto es un grito que nos están diciendo, la verdad, Fabiana, esto se me ocurre ahora, como que es un grito que la gente nos está diciendo, no nos subestimen. No es que esta obra, no es porque esta obra sea filosófica o profunda, pero es una obra madura, es una obra de gente madura. sí, 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 sí. Y hay digamos, esto también, ¿no? Que está en tu libro y que Bayona lo transmite muy bien. Y bueno, obviamente vos estuviste ahí metido porque sos productor asociado a la película y estuviste metido en todo el proceso de creación. Todo, todo. Digo, es el hiperrealismo que tiene la película, ¿no? Esta Total, cosa sí, de no bombardear, digamos, con efectos, como bien decías sí, recién, el sí. infantilismo o el impacto o el golpe, sino el hiperrealismo, identificar y decir, es posible, yo podría haber estado ahí, ¿no? O de Ujú. qué manera. Creo que esto es lo que pasa y lo que vos estás bien contando. Y me parece interesante esto que vos estuviste en el proceso creativo. Entonces, de revivir, de recrear todo eso. ¿Cómo fue ese proceso, Pablo? Está muy excelente, Fabiana, tu pregunta, porque la palabra hiperrealismo la usamos tantas veces en el proceso previo. El rodaje empezó en los primeros días de enero con la mayor parte con el director y la mayor parte del elenco con COVID, como lo dice Mm, el documental que acaba de colgar Netflix, que se titula, es el detrás de escena, La Sociedad de la Nieve, ¿quiénes fuimos en la montaña? Ahí te lo cuentan. Pues yo no lo contaba porque ahora lo cuentan, es público. Arrancamos con el director hablando de Ultratumba, estaba en una caseta y yo escuchaba, y todos tapados, con frío y con el COVID. Yo no me agarré COVID, pero y así tuvimos 4 meses, habíamos estado 2 meses haciendo ensayos en Barcelona. La palabra, como te decía, es hiperrealismo es todo el tiempo, porque Bayona parte de la base que yo aprendí, porque yo no lo sabía. Si tú tenés todos los elementos de la realidad, vos no vas a contar todos los elementos de la realidad porque fueron 72 días y fueron 16 personas, pero eran 19 y después antes eran 27 y antes eran 29. Pero tenés que tener todos los elementos de la realidad para llegar, como dice Bayona, a la verdad. Y si llegás a mm, la verdad, llegás a la esencia, y si llegás a la esencia, es universal. Ese es el juego que él planteó siempre. Y yo era el pivote ahí, el pivote, la persona adecuada para, como tú dijiste al principio, para hacer ese vínculo. Entonces, estaba en permanente, estaba ahí en los ensayos, ahí en la creación del guión, o ahí en el rodaje, pero era la conexión con Uruguay, con los sobrevivientes, con los familiares, todos los detalles que Bayona precisaba, aunque no aparecieran. Pero él partía de esta base, Fabiana, que no solo el espectador lo va a aprender, lo va a percibir, sino que era importantísimo que los actores supieran, aunque no lo tuvieran que actuar esa escena o ese gesto o esa circunstancia, supieran cuál era la verdad para poder
prácticamente que no estar interpretando, sino que ser ellos mismos, mimetizarse con el personaje que estaban interpretando, a quien teníamos del otro lado de la línea del teléfono. Muchas Mm, veces en el rodaje Gota me decía ponerlo al altavoz, o sea, imagínate lo que es estar escuchando con el altavoz cómo fue este momento, este instante, cómo lo recordás hoy, 51 años después, 50 años después en ese momento. Entonces, yo creo que todo esto colaboró a este tsunami a esa frase que dice Jota de que medio mundo está dentro del avión. Yo creo que todo el hiperrealismo que vos lo decís, que fue la palabra que nos aburrimos de escucharla y que a mí me costó entenderla. ¿Por qué esa como si fuera una manía por la minucia? Y me mm, costó, hasta a mí me costó entenderla, porque nunca era lo suficiente. Yo tenía todo. Yo de noche les preparaba todos los elementos que faltaban para el día siguiente y estábamos en rodaje. No, pero me falta, ¿cómo va? Como si estuviéramos acá. ¿Cómo pones acá esta virome? Pero está torcida, está recta, está horizontal. Yo decía, pero no, era imprescindible. Me costó darme cuenta a mí, que estaba ahí, que conozco a Bayona claro. desde el año 2011 y que somos amigos desde 2016. Mm. Ese es un punto justo me das el pie, porque me parece que es muy interesante la relación que conseguiste, que lograste con Bayona, ¿no? Esto que al inicio, y de hecho en el libro se incluye una carta que te escribió Bayona cuando estaba, digamos, lo que significó la Sociedad de la Nieve, cuando él hizo lo imposible, ¿no? Aquella película sobre el tsunami con Naomi Watts, una película impresionante, ¿no? Que también habla eso de la búsqueda, la supervivencia, de la unión, de los abrazos, ¿no? De la necesidad de reencontrarse de alguna manera y de superar esas adversidades. Digo, esa carta es tan emotiva, lo que él sintió cuando leyó La Sociedad de la Nieve. Y ahí empieza esa relación con vos, ¿no? Bayona. Sí. Mm. Y te agrego esto, lo imposible que lo citaste, lo ha dicho él infinitas veces. El título surge de la Sociedad de la Nieve. Hay una Claro, página de la Sociedad de la Nieve donde él leyó que había 5 veces, decía es imposible, es imposible. Y se dio cuenta que no era un error de redacción, que era adrede, era como un mantra. Efectivamente, era adrede. Y entonces dice, no, acá está el título. Y ahí sale el título del imposible. El vínculo con Bayona creo que yo sentí desde entrada como que era algo, eh, como si un demiurgo universal hubiera alineado los astros. Yo que no es un tema de magia, pero hay algo ahí que yo no se me ocurre una persona más adecuada para esto. Los dos somos obsesivos, somos de diferentes generaciones. mm, Él es muy joven, él tiene 48 años, yo soy del año, nací en el 50, soy coetáneo con los chiquilines. Es de, Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que acá se dice que es de un uruguayo de principios del siglo XX, que es la bondad es inteligencia pura, y tiene eso. A mí me fascina las personas que son bondadosas, porque cuando son bondadosas no son simples, son sencillas, pero no son simples, y es inteligencia pura. Me fascina que no claudica. Esta fue una obra, porque yo soy igual, esta fue una obra que pasó por todos los avatares imaginables, Fabiana. mm, Eh, ya ahora lo habrás leído. No había quien financiara una gran obra en español, no había quien. Y no había quien nos hiciera cambiar de opinión en relación a la lengua. No se hablaba en rioplatense. claro, Si ves, no hay ni un actor que no sea rioplatense, la mayoría son argentinos sí. y hay por escala y hay menos uruguayos, pero son rioplatenses, no hay uno Mm, que sea español. ¿Por qué? Hiperrealismo que hablabas hoy. Entonces, esa honestidad, esa convicción de que tenía que contarse desde acá, yo te digo de Río de la Plata porque tú sos de Argentina, pero es desde Uruguay, pero es desde Río de la Plata, desde esta peculiaridad, desde esta idiosincrasia. En el caso de Uruguay, todavía somos más pequeños, y esa cosa que tenemos de un país muy equilibrado, donde nadie es más que nadie, y eso se ve en la Sociedad de la Nieve. Pero eso es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Nosotros fuimos republicanos desde 1813, o sea, en la Constitución es del 30, pero republicanos puros desde 1813. Y esa cosa de sociedad igualitaria, desde 1876, ustedes estuvieron a Sarmiento, nosotros tenemos a José Pedro Varela con la escuela pública, sí, gratuita y laica.
desde Mm. 1876. Somos la primera socialdemocracia del mundo, eso tenía otro nombre, pero del siglo XX, principio del siglo XX. Entonces, todas esas peculiaridades tienen que traducirse, y no es que seamos mejores ni peores, porque claro, así como lo digo, parece a que es un chauvinismo, como, no es lo más mínimo, si hay algo que no tiene Uruguay, creo yo. Y eso lo dice Einstein cuando vino a Uruguay en 1925, dijo, un país que no sabe lo que es la megalomanía. Yo creo que si hay algo esta frase es textual, yo creo que se me ocurre ahora, te lo estoy diciendo ahora, Fabiana, porque además me encanta esa frase, todo el discurso que hizo, fue también a Buenos Aires, Einstein en el 25 y fue Sí. a Río de Janeiro, a Buenos Aires, Río de Janeiro y Uruguay. Entonces vino la comparación, por comparación con dos gigantes, ahí dice, bienaventurados los países chicos, como toda esa cosa. Él venía de una Europa que había pasado por una guerra y se aprontaba para la segunda. Entonces, no hay megalomanía, y eso es parte de la sociedad de la nieve. Ellos dicen, no, el ego se despojó de todo, pero ya venían bastante despojados, ¿entendés? Sí, 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 totalmente. Ya venía bastante despojado. Pensaba en esto, Pablo, de que hablábamos recién lo de Bayona y tu conexión con Bayona y el compromiso de ambos, ¿no? Por este hiperrealismo. Y tal es así, de hecho lo citas en el libro, en el prólogo de esta nueva edición, que tuvieron en el 2018 una entrevista larguísima con los sobrevivientes y los amigos de los que no volvieron, porque 50 ahí horas. Bayona estaba eh, buscando, ¿no? La forma Exactamente. de qué manera narrarlo y, digamos, entonces necesitaba de Sí, esas voces. Y después hay un que vos lo contás y me parece que es tan, tan emocionante, porque realmente a mí me emocionó mucho leerlo, que el 30 de julio del 2021, con Bayona y con Gustavo Servino, se juntaron ahí en la biblioteca nuestros hijos, ¿no? Donde los recibieron muchos de los hijos de las madres que impulsaron esa iniciativa, justamente en memoria de los que no volvieron. Y ese relato, realmente ese momento que contás es muy emocionante y todo lo que significa cómo se narra en la película, pero quería que vos me lo contaras, que lo compartieras, ¿no? Lo que fue ese sí, 30 de sí. julio. Es que es clave, absolutamente clave para entender todo lo que pasó, Fabiana, ese día que fuimos con Bayona y Gustavo Servino, que es un sobreviviente, pero es el padrino de la biblioteca. O sea, Gustavo es el que trae los recuerdos, ¿te acuerdas? El recuerdo de los muertos lo trae Gustavo, Sí. en aquella maleta, en la Mm. película. En la película, en la historia real y en el libro. Y cuando fuimos a la biblioteca, yo me acuerdo porque nosotros ya sabíamos que íbamos a contarla desde el punto de vista de uno de los que murió, pero necesitábamos como el amparo o el respaldo de los familiares, o sea, si no, no había película. Por eso yo siempre digo, esta película fue una carrera de obstáculos infinitos, no había película. Si no contábamos con el respaldo, no había película. Así como si no contábamos con Netflix en la otra parte de la financiación, en español, sin actores famosos, no había película. Pero con los familiares era lo más sensible, lo más sensible. Y lo que pasó fue esto, por supuesto que nada premeditado, ni completamente, fue desbordante, azaroso, no sé cuál es la palabra. J, hablamos un poquito cada uno y J dice, bueno, les voy a contar cómo el encare que queremos hacer de la película. Estábamos reunidos en rueda, teníamos unas 25 personas, hay unas fotos, y empezó a contarlo y se quebró, se Mm. puso a llorar. A mí me emociona ahora, porque lo estoy viendo y digo, pero este es el tipo con quien estamos trabajando, que me escribe en el 2011 y compartimos con los sobrevivientes, con quien estoy trabajando desde el 2016, hace tantos años, en una historia que no sabemos si se va a culminar. Sabemos que nos vamos a claudicar y que daremos la vida para que se haga, pero no teníamos la menor idea si se iba a poder hacer. Se pone a llorar, Fabiana. Nunca los había visto, nunca, nunca, pero los conocía, porque hacía desde el 2011, desde el 2010 que leyó el libro, y del 2010 y del 2016 que estamos trabajando, que eran como de su familia. Entonces, cuando se pone a llorar, yo me di cuenta que algo se produjo. Y lo que se produjo en concreto fue que las familias hicieron confianza en nosotros, sin leer Mm. una línea de guión, nunca, ni las familias ni los sobrevivientes, nunca leyeron una línea de guión. Y sabían que estábamos haciendo una exploración, que había un guión escrito que era realmente una guía, que lo terminó siendo J con otros tres guionistas, que yo salí de esa tarea, pero era una exploración que se hacía en el rodaje.
Entonces, yo creo que esas lágrimas que él vertió en esa reunión, que fue, por supuesto que espontáneo, hasta a mí me resultó admirable y sorprendente y me emocioné yo. Digo, ¿cómo ocurre que...? Y ahí vi que también que era universal esto, porque si a él le pasa eso, que nunca los había visto, es porque es universal. Es simbólico, son pequeñas, un poquita gente, 45 personas Claro. con su familia, pero representan al ser humano en su mejor versión. Y por eso el impacto y lo que estamos hablando y todo lo que estuvimos hablando hasta el momento, ¿no? Del por qué, como vos decías, este tsunami, lo que sucede. Y esas palabras que él dijo, porque yo me marqué algo que él había dicho y que vos lo recreás en el libro, cuando quiso contar el punto de vista de la película y que dijo, ¿no? Que quienes suelen considerarse héroes en la sociedad del llano no siempre cumplen su destino en la sociedad en la nieve, sino que mueren en la orilla haciendo todo el sacrificio, pero sin recibir ninguna recompensa. Es Es, exactamente lo que dijo. es muy sentido. Y ahí se quebró, Fabiana. Ahí dijo Mm, eso y no pudo terminarlo. es muy sentido. Sí, 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 sí. Me Digo, emociono ahora, hace no sé cuántos años. es Lo que pasa que es que sí, después de sí, eso es que y pasaron lo tantas transmitís en cosas. el libro, ¿eh? Mm. Cuando lo contás se transmite y por eso lo traigo, porque realmente se transmite ese momento. Pablo, y no quiero dejar de mencionar que vos después de La Sociedad de la Nieve, 8 años después, creo, publicaste Tenía que sobrevivir, ¿no? Junto a Roberto Canés. Es un libro que está agotado, así que ojalá que lo editó Planeta acá también en Argentina y ojalá que vuelva. Y es muy interesante también ese libro porque obviamente La Sociedad de la Nieve tiene esta mirada coral y después tenía que sobrevivir desde la voz de Roberto, ¿no? Que es un personaje, digamos, que bueno, con Nando hacen este cruce, como bien vos narrabas, ese mirar, ese infinito, pero bueno, que hay momentos ahí tan sentidos con Roberto y con Nando, ¿no? Pero digo, esta visión y que de alguna manera aparece en el libro, y yo creo que merece hasta como una película para indagar un poquito más, que es la chance de vivir la vida de aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que él lo dice. Eh, Es tal cual. Es la chance, Fabiana, y cómo lo encara Roberto, que ese es el libro tenía que sobrevivir, ese es el objetivo. Con ese libro recorrimos toda Argentina. No sabía que Ujú. estaba agotado, me sorprende. Recorrimos toda Argentina, creo que, no sé, casi todas las provincias, fue una locura. Pero ¿por qué es peculiar el libro, la historia de Roberto? Me lo plantea él, cuando estaba terminando la sociedad, no estaba terminado, me dice, inmediatamente que termines, ¿por qué no hacemos mi vida como tenés la historia coral y uno en particular, hasta lo más profundo? Yo lo conozco a Roberto, era mi vecino, lo conozco de que soy niño, es menor que yo, tiene 2 años menos que yo, pero lo conozco desde de toda mi vida. Y mi madre tenía un tambo y él venía ahí cuando éramos niños, o sea. Y a mí lo que me parece maravilloso de la historia de Roberto es que él cumple a rajatabla la Sociedad de la Nieve. O sea, él sale, termina la medicina y se dedica como médico a curar los niños que están desahuciados, niños que nacen con cardiopatías congénitas. O sea, no se dedica a curar adultos como yo, se dedica a curar los que están decretados muertos por la sociedad del llano. Exactamente lo mismo que les pasó a ellos. Entonces a mí desde siempre me parecía que no es una coincidencia, obviamente no es una coincidencia que él actúe de rescatista, porque el rescatista a ellos nunca les llegó. Ellos tuvieron que salir a buscar el rescate, no llegó el rescatista. Y entonces, es lo que te decía yo, y no hay sustituto. ¿Quién es el rescatista para esos niños que nacen con medio corazón? Que buena parte de los médicos no los quieren atender porque aparentemente es una tragedia. Y él lo da vuelta y dice, pero de repente le estamos ganando años a la muerte. Y el Claro, libro lo que plantea es Roberto, está en primera persona, y muchos pacientes de él está firmado en conjunto, los pacientes los hice todos yo, claramente, porque él no va a hablar con sus pacientes, con los niños y con las madres y con los padres. Y tú ahí te cambias el concepto, eso vida-muerte, hasta de éxito-fracaso. Hay niños que mueren a los 4 años y yo hablo con la mamá y le digo, pa, porque yo me enamoraba de esos niños y hablo con la mamá y me dije, pa, qué terrible, qué terrible. Y dice, no, Pablo, ¿por qué te decís que es terrible? Y entonces yo digo, pa, estoy de vuelta con los paradigmas o con los arquetipos del llano, el fracaso y el éxito. Dice, no, no es terrible, ese niño tenía que.
le robamos 4 años a una muerte que no le correspondía, normalmente no existiría, porque estaba Roberto ahí, que lo vivió eso. Este niño vivió 4 años y Mm. vivió y disfrutó y fue la alegría de todos sus alrededores y dejó un legado que es indeleble. Yo me enamoré de esos niños, los que están vivos y los que no están vivos. Me enamoré de ellos y los tengo en mi vida permanentemente, los tengo. Entonces son legados que no, que trascienden, que son indelebles. Y bueno, Totalmente, ¿no? Ojalá, digamos, que el libro, yo tengo entendido que está agotado, ¿eh? Pues lo busqué antes de entrevistarte y aparecía como agotado. Ojalá que haya una reedición porque me parece que también justo es un gran momento y para ver también esto, sí, lo que vos estás contando, ¿no? Cómo continúa esa sociedad de la nieve. Y pensando también en la parte de medicina y justo se estuvo debatiendo mucho estos días con el tema de la película. Uno piensa en la entrega, pensemos en el 72, que es cuando estuvo el accidente, que ni existía ese concepto de donación de órganos como existe hoy, ¿no? O sea, de hecho, tengo anotado y no creo que fue el primer trasplante de corazón en el 67, digamos, correcto. o sea, que era algo reciente. Y bueno, y la película también habla de esto, ¿no? Y plantea que a veces está todavía en discusión en algunos lugares el valor de la, de la donación de órganos, de dar vida para otras, ¿no? De la muerte y la vida, ese juego, digamos, Y, ese dar, ese y ofrecer fíjate, y ese abrazar, ¿no? totalmente, Fabiana, fíjate lo importante de las historias. Esta historia del 72, yo no tengo la menor, es indemostrable esto que te voy a decir, pero yo no tengo la menor duda que empujó los procesos. Es como Roberto siempre habla de la medicina de guerra, que es terrible, pero apura los procesos. O sea, se aprende deprisa porque es el vértigo, el límite entre la vida y la muerte son segundos. Eh, lo que pasó en el 72 y que la sociedad lo haya aceptado de la necrofagia, de la entrega de cada uno, del pacto de entrega mutua, yo creo que aceleró el proceso de la donación de órganos, que hoy es tan usual, hoy es tan normal decir vivo en otro. Si me Ujú, muero, que mis pulmones, que vivo en otro es tan usual, pero en el 72 era ciencia ficción, no existía. Como tú decís, Christian Barnard, el primero que hizo el trasplante cardíaco en Sudáfrica, es del 67 y había una tremenda disputa ética. Pero como si ese trasplantado no estaba muerto, ¿cómo es eso? O sea, hay una disputa ética tremenda, no estaba el concepto. Yo creo que esto que pasó en los Andes aceleró ese proceso. Y en favor de la humanidad, en favor de la generosidad, volvemos a lo de hoy, en favor del altruismo. Hay una frase que me acompaña de que soy chico, de Benedetto Croce, que es la historia es la hazaña de la libertad. Cada momento histórico, y yo creo que me gusta esa frase por el 72, o sea, porque me parece que es una versión como optimista del ser humano. Cada periodo ujú. histórico tiene más libertad que el anterior, con retrocesos obvios, porque esto no es unívoco, no es perfecto. En las dos guerras mundiales parecería que volvíamos a las cavernas, volvíamos a las cavernas, pero no, pero inmediatamente después se superó y eso y quedó como una especie de gran perversión. Entonces, creo que estos chicos aceleraron procesos y la película esta está, eso que dice Bayona, que está todos los jóvenes adentro del avión, está acelerando procesos. Yo tengo un periodista español, me decía Fabiana esto, que se lo comenté a Bayona esto y me dice, qué interesante, lo comenté por teléfono. Me dijo así, ¿qué pasa, Pablo, si hay, no sé, 100 millones de personas pensando en una sola dirección, en una misma dirección, una sola no, en una misma Ujú. dirección? ¿Qué pasa? No tengo idea. Yo te lo dejo la pregunta. ¿Qué pasa si hay 100 millones de jóvenes que están pensando no ahora en la inmediata, no quiero ponerme de gurú ni cosas que se le pagan, ni gurú, ni de consejero, nada más lejos de mí, pero ¿qué pasa si en lugar de alabar o adorar obras infantiles, o sea, inmaduras y efímeras, que no simples, buscan, se concentran en algo un poco más complejo y más superador y que te gratifica mucho más? Porque lo efímero justamente lo que tiene es que la gratificación es instantánea y desaparece. Claro. Esto no desaparece, queda. Ahí en la carta que publicás en el libro, en la nueva edición de La Sociedad de la Nieve, me gusta una frase que justo Bayona te pone, dice,
creo que el corazón desnudo del que habla Adolfo Strauss, dice, donde el ser humano, justamente lo traías, ¿no? Donde el ser humano se entrega al otro, no ha sido llevado realmente al cine. Eso es la carta que te escribí hace tiempo. Y digo, creo que ahora ese ser humano que se entrega al otro está en el cine, ¿no? Muy brillante, Fabiana, muy brillante, totalmente. Te estoy tomando apuntes. El ser humano se entrega al otro, está en el cine, tal cual, Sí, está en el cine. está en el Y creo cine. que la gente que está en el avión está atrapado está con ese tema, está con ese tema, no con otros temas. Y ese tema te gratifica y es superador, ¿viste? A mí siempre digo, a mí la vida no es perfecta, no buscamos fórmulas perfectas porque la imperfección es lo que permite que siempre avance. Si fuera perfecto, llegamos a un punto donde ya se cristaliza y no podemos seguir. Y no, es Ujú. un proceso, como decía Bayona, vamos a explorar, es una exploración, y donde vamos a llegar hasta este punto. Y ahora siguen ustedes, sigue tú, una gran periodista, sigue el espectador. Yo estoy, pero esto lo digo con el corazón en la mano, Fabiana, yo estoy recibiendo devoluciones que son, te voy a decir la palabra, mucho más inteligentes que las que yo planteaba. O sea, Mm. me resultan, este tipo me superó. Yo estoy hace 40 años con este tema, 50 con este tema, pero esta gente lo vio mejor que yo, en un instante, en una hora, en 3 horas, en 2 horas 27 de película. ¿Cómo puede ser? No, pero yo creo que, Y ¿sabes porque qué, es Pablo? una Son carrera de también postas. procesos, son también momentos, y creo que Exacto. como bien marcabas vos al comienzo, ¿no? También vivimos en un momento donde estamos distraídos con otras cosas y nos perdimos un poco en nosotros, nos perdimos de quiénes somos, ¿no? ¿Quién es el Está muy buena. otro? ¿Qué tiene que ver con la Estamos comunidad, ¿no? De ver a los otros. muy buena. Entonces Estamos distraídos. creo que la película trae un poquito eso de mirarnos y mirar al otro, al que tengo al lado, ¿no? ¿Quién es el que tengo al lado? Me parece que es un poco eso lo que está trayendo la Sociedad de la Nieve. Está brillante lo que decís. Y si tú miras un poco las obras que se están generando, vamos al cine, pero no voy a poner ninguna, nombres, ¿no? Pero parecería como que se está endiosando lo efímero. Estamos distraídos realmente. Si tú ves Mm. lo que más se genera, estamos distraídos, estamos perdiendo el foco. O sea, estamos distraídos. Y el foco nunca vamos a ir de vuelta, no llegamos a la forma perfecta, pero enfocar para otro lado que tal vez sea mucho más rico, mucho más enriquecedor. Y ahí sí se entiende el tsunami. Si no es inexplicable, porque no es una moda, no es un tema de una moda, no, porque produce debates, eso que te digo, las devoluciones que tengo son sagaces, son profundas, son diferentes de lo que yo hubiera imaginado, porque cada uno tiene su peripecia que es diferente de la nuestra, de la de Jota y de la mía. Yo creo que con tu libro, obviamente lo fue, y la reedición, que es fantástica porque acompaña el lanzamiento de la película y lo que significa la película, se da un gran cierre, ¿no? Digamos, a lo que sucedió en ese momento. Después continuará quizás con otras voces, como la de Canesa, pero digo, en la peli justamente están los protagonistas de esa historia y las familias, están ahí ellos junto a los actores, ¿no? Y eso también me parece que es esto de verse, de encontrarse y de abrazarse, porque aparece Nando, aparecen las familias, aparecen los hijos, ¿no? Y Sí, eso señor. es maravilloso, es un gran cierre. Totalmente, muy bueno tú. Cuando Numa llega a su casa, ya lo sabrás, pero se cruza con el sobrino real de Numa, y la casa Claro. donde entra Numa es la casa de Numa. Mira, una anécdota que está en el libro, que capaz que ya la recordarás, cuando ya estaba Numa como actor y fuimos con Bayona y la familia de Numa, fuimos a recorrer la casa, que no Ujú. era de ellos, ya era de otra persona. Esa casa que se ve, la fachada, el interior después que se rueda es otra casa, como suele ocurrir en cine, bueno, pero... Y entramos y recorrimos la casa y estaba el hermano y la hermana. Y la hermana en determinado momento, que casualmente su hija es amiga de mi hija por una coincidencia, le da la mano a Numa, o sea, y estaba emocionada, o sea, de vuelta a realidad y no realidad, y el poder de las historias. Entonces uno era y no era, no es, pero
tal vez Mm. en tus sentimientos lo es. Sí, Y ese es un poco el objetivo. sí, sí, y un poco, digamos, también en esas voces y en esos eh, documentales, digamos, entrevistas que compartió Netflix, también se escuchan esas voces, lo que significó esta película, ¿no? Y saberlo, lo que vivieron y ponerlos y verlos de otra manera, ¿no? A mí eso me parece fascinante, esas entrevistas que las hice yo con Bayona, que fue una iniciativa de Netflix. O sea, ellos, después de la película, cuando lo estábamos presentando en Londres, creo que era, o en Los Ángeles, contamos eso que pasó cuando cuando mostramos la película a los familiares de los que no Ujú. volvieron y a los sobrevivientes, que eran 360 personas en la mañana en Montevideo, una mañana. Había venido Bayona y Belén y Sandra especialmente para ese día y se volvieron en la noche, al día siguiente, perdón. Y lo que se dio ahí fue lo más conmovedor de mi vida. Primero que yo me saqué un poco la responsabilidad que tenían en mis hombros, porque nadie había, como te dije, nadie había leído el guión. Entonces era a confianza, pura confianza. Y lo que se vio ahí, esa suerte de como un abrazo postergado, como una reconciliación, la empatía, lo que se dio fue la empatía, lograr ponerse en la piel del otro y entender. Mm. Y Netflix nos dijo, pero miren que esto es universal. A raíz de eso es que citamos a ver quién tenía ganas de participar en esas entrevistas compartidas. Y bueno, ya salió una primera pieza de 4 minutos, posiblemente salgan más. Algunas de lo que sale en el documental son de esas entrevistas, de ese documental, Sí, Quiénes sí, sí, fuimos en la sí. montaña, son de esas entrevistas. Pero fue como la post película, o sea, y el poder de una historia, el poder de lo creativo, de lo artístico, que es retratar no lo que ves, sino lo que no ves, el poder sanador de, de- de- de nosotros contar historias. Para eso nos dedicamos a esto y no a otra cosa. Justamente dijiste empatía, ¿no? Es una palabra Sí, clave en estos tiempos, empatía, total. esto que hablábamos Eh, tanto, ¿no? Y hay mucho en la Sociedad de la Nieve. Y pienso, y ya para cerrar, Pablo, y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu al generosidad, contrario, al contrario. compartir este momento. Bueno, los Oscars, ¿no? Digamos, más allá de los premios, digo, que puede ser anecdótico, pero también es una manera de abrir puertas a, uno sabe lo que significa un Oscar y que esté, digamos, esta historia ahí compitiendo, como antes era mejor película extranjera, ahora es internacional, ¿no? Digo, también tiene un valor maravilloso a 52 años de lo ocurrido. Sí, tiene un valor maravilloso, pero en verdad creo, hablamos ayer con Bayona esto por teléfono de este tema exactamente. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para ganarlo, porque estamos en una liga que estamos solos, la liga es emocional, eso que estamos hablando hoy. Ujú. Estamos solos en esa liga. Y me parece que hasta es estupendo ganarlo para que se rompa un poco ese prejuicio que hay contra los hispanoparlantes. O sea, la cultura, hay una hegemonía cultural, vamos a llamarle, que no es hispanoparlante. Tuvo el boom de la literatura latinoamericana hace Eh, mucho tiempo, pero por ejemplo en cine hay preconceptos, nosotros lo vivimos, o sea, yo te hablo como conocimiento de causa. Tuvimos años, y yo participaba en muchas de esas reuniones, donde los productores nos decían, grandes productores de Europa, pero si es en español, el techo de presupuesto es este. Pero la película no es así, la película es en la montaña, hay que rodarla en los Andes, es complejísima. Ah, pero si es en español, o sea, el español era un obstáculo, Fabiana. mm, El español, que es la lengua de los matices, es una historia que es de matices, donde tenemos que hacer la simbiosis entre la muerte y la vida, donde tenemos que superar las ambigüedades. Que el español sea un obstáculo, no lo admitíamos y seguimos pujando y pujando y bueno, y un día aparece Netflix. Entonces yo tengo el eterno, y Bayona y todos, el eterno agradecimiento porque Netflix se jugó en español, en uruguayo, en argentino, en rioplatense. Se jugó en Río de la Plata, para decirlo, mm. con españoles, pero en Río, Con un equipazo en todo 800 sentido, un personas, equipazo tremendo. unos monstruos. Mm, Yo nunca, yo nunca había trabajado, nunca imaginé que iba a trabajar con tanta gente tan calificada y tan sencilla al mismo tiempo. O sea, yo dije, yo no sabía que existía gente tan, es como la élite, pero la élite en el sentido de los más esforzados. Estaban mm. ahí de todos los países, había, en rigor había de todos los países, primordialmente europeos y los actores y los coaches, que eran argentinos, María Laura Berch, que es una impresionante, y argentinos y uruguayos.
Yo nunca vi gente tan... Se ve muy bien en el documental ese, Quienes fuimos en la montaña, el de Netflix, que colgó hace un par de días. Se ve claramente la responsabilidad, el compromiso, la laboriosidad y el profesionalismo. ¿Quién, no sé, cuál es el problema con el español? Me resulta ininteligible. Y eso, pues bueno, será hora de abrir puertas, se están abriendo, pero cuesta y cuesta y cuesta. Cuesta y cuesta. Por eso que esa antorcha hay que pelear hasta el final. Yo le decía ayer Sí, a Bayona, hay sí. que pelear, hay que pelear. Sí, pero ya llegamos muy lejos. Sí, sí, pero hay que seguir peleando. Eso, yo estoy con esto Y él desde que está ahí arrancamos. empoderado, empoderado con la Totalmente, antorcha, totalmente. hay que Pero seguir. es lo que nos enseñaron los Andes. O sea, sí, ¿qué te enseñan los Andes? No claudiques, Claro, no obvio, claudiques. obvio, no, a Y si esta caes en altura el no, hay camino, que seguir. no, y si caes en el camino, y bueno, que siga otro. Lo digo con total franqueza. Sí, 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 lo sé. Pablo, te agradezco muchísimo a la distancia, te mando un abrazo enorme Maravilloso. y gracias por la charla, por el libro, por la película y creo que es este tsunami de emociones, de empatía, de mirar al otro, se da todo con la Sociedad de la Nieve. Muchas gracias a ti y un verdadero placer, Fabiana. Sos una capa, una genia. Muchas Me, gracias, muchas gracias. me Espero, encanta bueno, conversar con gente que como nos tú. crucemos pronto. Maravilloso. Te mando un beso grande. Un besote enorme. Gracias.